El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. En este día en que celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos de la orden, de nuestra orden franciscana, y también recordando con ellos a nuestros familiares, amigos, bienhechores, a todas las personas que de una o de otra manera han pasado por nuestra vida y por nuestra historia vocacional, hemos en primer lugar de elevar un himno de acción de gracias y también de intercesión por estos hermanos y hermanas nuestros, que son una multitud, ¿verdad? Sin exagerar, casi que nadie podría contar. Y bueno, pues ante esta realidad es bueno que tengamos en cuenta la cultura de la muerte, ¿verdad? Que de alguna forma vivimos en nuestro país. Somos muy capaces, ¿verdad?, de hacer himnos, cantos, poemas, calaveritas y todo, ¿verdad?, a la muerte. Pero ¿qué pasa cuando la muerte toca nuestra vida? Cuando toca la vida de un ser querido. Entonces pareciera que se nos viene el mundo abajo. Y uno dice, oye, aquí hay algo que no está bien. Porque si por un lado celebramos tanto la muerte, hacemos fiesta el Día de Todos los Difuntos, inclusive es el día, ¿verdad?, que podemos preparar los mejores platillos y adornar las tumbas o lo que sea, ¿verdad?, de la manera más hermosa. Por otro lado vemos la muerte como una derrota, y eso es absolutamente antievangélico, anticristiano. Nunca un cristiano, y menos nosotros, hemos de ver la muerte como una derrota, sino el triunfo de la resurrección sobre la muerte. Y precisamente, ya fíjense cómo la primera lectura tomada del libro de la sabiduría nos hace esta referencia. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto. Y en cambio, Dios ve en la muerte precisamente como ese signo de salvación, de recapitulación, de reconciliación, de una vida perenne, de una vida eterna. Muchas de las veces nosotros que en la actualidad le huimos tanto, ¿verdad?, al sacrificio, al dolor, al sufrimiento, pues los insensatos pensaban, ¿verdad?, que esto era un castigo de Dios. Y hoy hay mucha gente en la actualidad, desafortunadamente, que piensa de la misma manera. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué yo? Si voy a la iglesia, si rezo, si comulgo, si me confieso, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú para que no? ¿Quién eres tú para que tu hijo no se enferme, o tu hermano no se muera, o tu padre no se muera, o tu madre no se muera? ¿Quién soy yo para no morirme? Si Cristo Jesús, siendo Dios, ¿verdad?, dio ese paso y nos enseñó el valor auténtico del sufrimiento, nos enseñó el valor auténtico de la muerte con la resurrección, dándonos a saber que simple y sencillamente es un paso. Entonces
¿por qué no entender que la forma de apropiarnos de las personas es una forma equivocada? Que queremos asirnos de ellas, ¿verdad?, para que no se mueran. Pero cuando están vivas, no somos capaces de amarlas, a los que viven cerca de nosotros. Entonces, es importante darnos cuenta cómo el celebrar a los fieles difuntos no es porque están muertos, sino porque están vivos. ¿Qué sentido tendría celebrar a un muerto? Ninguno. Ni se entera, ¿verdad?, ni va a revivir, ni va a hacer nada. Entonces, celebramos desde la certeza absoluta de la vida. Una vida que no depende de nosotros, que no depende, sí, ni de nuestro esfuerzo, ni de nuestro trabajo, sino de la resurrección de Jesucristo. Y esto es algo maravilloso, porque entonces, ahí sí toda nuestra vida va a ir siempre en referencia a la plenitud de la vida. Es curioso cómo en el Evangelio Jesús habla, ¿verdad?, siempre como en un aspecto integral. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, todo lo que me da, no todo el que me da o toda la que me da. Es decir, en cada hombre, en cada mujer que llega a la presencia de Dios, Dios está realizando la salvación universal, no solo de la humanidad, no solo de sus hijos, sino del mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo está sometido al pecado y la salvación es de tal manera ya no solamente a la humanidad, sino al mundo como creación perfecta de Dios. Todo lo que Dios hizo lo hizo muy bueno. Venimos, los seres humanos optamos por el pecado y no solamente nos destruimos a nosotros mismos, sino que también destruimos el universo. Y entonces, por eso hablamos de una salvación universal. Cristo Jesús que va a reconciliar consigo al mundo. Pero después de esto, ¿verdad?, entonces sí viene la personalización, ¿verdad? Que todo el que mi Padre me da, yo lo resucitaré en el último día. Todo el que crea en mí tendrá vida eterna. Entonces, creer en Jesús no solamente, sí, Señor, yo creo, no, sino que nuestra vida siempre esté orientada y en referencia de esa fe que profesamos. Y si mi vida está siempre en referencia de la fe que profeso, entonces, por supuesto que ya vivo la vida eterna aquí, en este mundo. Ya vivo en la eternidad de Dios, ya soy de la eternidad de Dios. Pero es necesario dar ese paso físico, biológico, para vivir en la eternidad en su presencia. Aquí vamos como peregrinos y forasteros, no nos vamos a quedar, gracias a Dios, sino que vamos de pasada, ¿verdad?, un viaje por la vida, y entonces pues es la certeza de llegar a su presencia. Este es el sentido de la celebración, de recordar, de conmemorar a los fieles difuntos, ¿verdad? El tener la certeza de que están en la presencia de Dios y por lo tanto, si alguno por su debilidad, por su humanidad, por su pecado, por hacer mal uso de su humanidad, mejor dicho, porque la humanidad no es mala, pues todavía de alguna manera, ¿verdad?, tiene algo que le impide estar del todo en la presencia de Dios, pues por ese alguien pedimos, ¿verdad?, que Dios sabe quién es, y suplicamos que tenga misericordia. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de anhelar siempre la vida eterna. Que entendamos, ¿verdad?, que todo por lo que nos ocupamos y nos preocupamos en este mundo, en un abrir y cerrar de ojos es nada, pero que precisamente por eso hemos de hacerlo siempre en referencia a Dios.